La manera bíblica de aumentar las riquezas. Evangelio según San Mateo, capítulo 10, versículos 41 y 42. Leo. El que recibe a un profeta por cuanto es profeta, recompensa de profeta recibirá. Y el que recibe a un justo por cuanto es justo, recompensa de justo recibirá. Y cualquiera que dé a uno de estos pequeñitos un vaso de agua fría solamente, por cuanto es discípulo, de cierto os digo que no perderá su recompensa. La vez anterior que nos reunimos a estudiar este tema y que lo hicimos de una manera breve, hicimos varias preguntas al texto en la explicación del pasaje. En la recapitulación hoy repetiremos esas preguntas, pero su respuesta no tan elaborada como la vez pasada, sino de una manera más breve. Las preguntas fueron: el texto habla el que recibe a un profeta. Preguntamos, ¿quién es un profeta? A la luz del versículo 40 dice: el que a vosotros recibe, a mí me recibe. Los profetas pues son los ministros ordinarios de la palabra de Dios. Son embajadores de Cristo, quienes representan a Cristo por medio de la palabra de Cristo y las ordenanzas del Señor Jesucristo. Luego dice el texto, el que recibe a un justo. ¿Quién entonces es un justo? Un justo son los santos, los hombres y mujeres que están justificados mediante la fe en el Señor Jesucristo. Ellos son los verdaderos convertidos, están en un proceso de santificación y dan buenos frutos espirituales por causa de la aspiración de una buena conciencia. Todos los verdaderos creyentes, todos los cristianos. El texto habla el que recibe a un profeta. ¿Qué significa recibir a un profeta? Es recibir las palabras y el mensaje de un ministro, oír y abrazar sus santos consejos y bíblicas enseñanzas, recibirlo como un ministro del Señor Jesucristo. También es prestarle ayuda en las necesidades relacionadas directamente con su ministerio o como causa de su ministerio. Recibir pues un profeta es recibirle como un predicador del Evangelio, un ministro de la iglesia, un ministro del Señor Jesucristo, y también prestarle ayuda. ¿Qué es recibir un justo? Porque allí habla de el que recibe un justo. Es el mismo concepto que lo anterior, pero aplicado a un justo. Ayudarle porque es cristiano, es la idea, porque es un hijo de Dios y miembro del cuerpo del Señor Jesucristo. Ahora bien, el texto habla de que los que reciben a un profeta como profeta y a un justo como justo recibirán recompensa. ¿Qué entonces significa la recompensa que hemos de recibir? La recompensa de profeta y la recompensa de justo. Esta recompensa es doble, directa o indirecta. Directa, cuando nos hablan la palabra de paz, el Evangelio, recibirlo como un profeta, eso nos beneficia. ¿Recuerdan ustedes el caso de Cornelio, que recibió a Pedro como un ministro de Jesucristo y vino la salvación para él y también para todos los que estaban en su casa en aquella oportunidad? Eso es recibir a un profeta y incluye la recompensa de un profeta. Lo mismo la recompensa de un justo. Hay la recompensa de un justo, sus oraciones, el favor que nos hacen, su ejemplo piadoso, la exhortación o consejo que puedan darnos. Así que eso en cuanto a las explicaciones del texto. Dice allí que el que recibe a un profeta, por cuanto es profeta, y el que recibe a un justo, por cuanto es justo, recibirá su recompensa.
Ahora también está la recompensa directa. Es aquella que recibimos de parte de Dios. Bendiciones materiales en esta vida y bendiciones espirituales en esta vida y de gloria eterna en el mundo por venir. Así que la recompensa de recibir a un profeta como profeta y a un justo como un justo, hemos dicho que es directa, la que recibimos directamente de sus ministraciones, y indirecta, la que recibimos de parte de Dios. Ahora bien, el texto habla de favorecer al profeta y al justo. Pero es obligado a añadir aquí que la benevolencia cristiana no se limita solamente a los profetas y a los justos, sino a todos los necesitados en general. Debemos hacer el bien a todos, eso dice la Biblia. El bien hecho a los hermanos es más honrado, pero no deja de ser honrado si le hacemos el bien a una persona, aun cuando no sea cristiano. Lo que se nos enseña aquí, que todo el bien que hagamos a un profeta o a un justo, por cuanto lo hacemos para el Señor, tiene recompensa. Se dijo también, y es necesario aquí notar, que el mandamiento no es por causa de la recompensa es un estímulo. Nótense, voy a leer otra vez, versículos 41 y 42. El que recibe a un profeta, por cuanto es profeta, recompensa de profeta recibirá. Y el que recibe a un justo, por cuanto es justo, recompensa de justo recibirá. Y cualquiera que dé a uno de estos pequeñitos un vaso de agua fría solamente, por cuanto es discípulo, de cierto os digo que no perderá su recompensa. La recompensa no es la causa del deber. La causa del deber es el mandamiento de nuestro Señor Jesucristo. La recompensa es un estímulo al deber, no la causa del deber. Lo que sí se ve en el texto claramente es lo siguiente, que la mejor manera para enriquecernos es usando nuestros bolsillos para la causa de Dios. Repito, la mejor manera para enriquecernos, o la manera más segura para enriquecernos, es usando nuestros bolsillos para la causa de Dios. Así que hemos visto la explicación del pasaje haciéndole algunas preguntas. Ahora hemos de considerar el segundo punto, y es el siguiente, que aun cuando los creyentes sean pequeñitos a los ojos del mundo, son valiosos para Dios. Verso 42. Y cualquiera que dé a uno de estos pequeñitos un vaso de agua fría solamente, por cuanto es discípulo, de cierto os digo que no perderá su recompensa. Nótense, hermanos, que estas palabras son la terminación del discurso que anteriormente inició el Señor Jesucristo. Él inició un discurso donde se nos habla acerca de las persecuciones, tribulaciones que han de sufrir los cristianos en esta tierra. Y para anticiparse a las objeciones que pudieran presentarse, al final trae un estímulo, una recompensa. Habrá pues ocasiones donde los ministros del Evangelio y también los justos van a ser despreciados, desatendidos, en particular cuando son puestos a prueba, cuando Dios permita que sean perseguidos. A los ojos de la mente natural, ellos van a verse como pequeñitos, como insignificantes. En otras palabras, los predicadores y maestros del Evangelio serán vilipendiados, calumniados, perseguidos, y allí nuestro Señor trae estas palabras de consuelo al que sufre, pero además un deber para toda la iglesia. Y cualquiera que dé a estos pequeñitos
un vaso de agua fría solamente por cuanto es discípulo, de cierto os digo que no perderá su recompensa. A los ojos del mundo y a los ojos de ellos mismos son pequeñitos, pero a los ojos de Dios son valiosos. Y eso se desprende del texto. En aquel tiempo, para darle un vaso de agua a alguien no había que comprar una botella de agua. Simplemente tomar el agua de la tinaja o del agua del río cuyas aguas van corriendo. Y dice nuestro Señor que tan solo un vaso de agua que se dé a uno de sus profetas o a uno de sus hijos por cuanto es discípulo, no perderá su recompensa. Él dice estos pequeñitos, porque ciertamente a los ojos, como he dicho, de la mente natural y a los ojos aún de nosotros mismos, es decir, de los propios creyentes, pudieran verse pequeñitos, pero para Dios son valiosos, de tal modo que un vaso de agua fría que se les dé no perderá recompensa. Dios ha comprometido su palabra de que no perderá su recompensa. Y el favor que se le dé no será recompensado por el valor del objeto, sino por la disposición, por cuanto es discípulo. No dice el que le regale $1,000, sino el que le dé un vaso de agua por cuanto es discípulo, agrega nuestro Salvador, no perderá su recompensa. Ahora bien, el texto dice, estos pequeñitos, y hemos repetido 2 veces que ellos son pequeñitos a los ojos de la mente natural, a los ojos del mundo, y también a ellos mismos. Veamos esto en algunos detalles. Pequeñitos a los ojos del mundo o mente natural. El mundo juzga según las apariencias. La mente natural, como le dijo Dios al profeta Samuel, juzga por lo que está delante de sus ojos, no por el valor interno que ellos tienen. Son herederos de Dios, coherederos con el Señor Jesucristo. Y como el mundo juzga según las apariencias, le tiene en baja estima. Hemos agregado no solamente el mundo, sino también la mente natural. Porque hay ocasiones que aún dentro de la congregación, la primera y más amarga quejas a veces es contra los siervos del Señor Jesucristo. Mire cómo lo dice el apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 4 y el verso 13. Dice así: nos difaman y rogamos. Hemos venido a ser hasta ahora como la escoria del mundo, el desecho de todos. ¿Está el apóstol hablando de que era desechado por los impíos? Puede ser que esté incluido. Pero en otro lugar de esta misma carta él habla de falsos hermanos. Y aún de verdaderos hermanos llegaron a despreciarlo. A veces son ellos pequeñitos, por eso enfatizamos, a los ojos de la mente natural. La historia de la iglesia, las escrituras y nuestra propia experiencia testifica acerca de esto. Hay ocasiones en que la mente natural desarrolla un odio tan grande y un aborrecimiento tan marcado contra los ministros del Evangelio que se enfurecen en sus corazones. Sucedió con el Señor Jesucristo. Los fariseos se enfurecían, dice la Escritura, en sus corazones. Sucedió con Pablo, se enfurecían contra él. Sucedió con Pedro, Hechos capítulo 5, verso 33. Sucedió con Esteban, Hechos capítulo 7, verso 54. Era como un odio, como un aborrecimiento. Dice la Escritura que no podían oír la palabra de Cristo y se enfurecían en sus corazones. Así también va a suceder con los ministros y en ocasiones también con los justos. Van a ser aborrecidos. Ahora bien, el consuelo que los hijos de Dios en general, incluyendo a los profetas,
que ellos se encuentran en el Señor es tan y tan grande, agregado a la esperanza de gloria eterna, que eso hace que ellos desprecien o pierdan interés de buscar el agrado de los hombres, el honor de las criaturas, la prosperidad y la promoción personal en el mundo. Ellos son de otra mente, el valor de ellos es interno. La mente natural no puede juzgar las cosas que son del Espíritu. Y hay un texto que nos abunda o nos indica acerca de la causa de por qué sea así. Primera de Juan capítulo 3. Primera de Juan capítulo 3, el verso 1. Leo. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre. ¿Para qué? Para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce. ¿Por qué? Porque no le conoció a Él. Inferimos una verdad o enseñanza de este texto, y es la siguiente: la mente del mundo, la mente de natural, está destituida de hacer un juicio divino correcto. Ellos no conocen a Dios, y como no conocen a Dios, desprecian también a los cristianos, porque el juicio del mundo es ciego a los asuntos divinos. La mente natural no puede concebir las cosas que son del Espíritu. Por eso, hermanos amados, si en algún momento sentimos desprecio en lugar de valor por nuestros hermanos y aún por los ministros en nuestros corazones, eso indica a lo menos tinieblas temporales. El mal está en nosotros, nos apartamos de la comunión con Dios. Al apartarnos de la comunión con Dios, por causa del pecado, viene el juicio de tiniebla y de oscuridad, y tendemos a juzgar de ese modo. Es por ello, pues, que la mente mundana o natural los ve a ellos como pequeñitos. Pero también ellos son pequeñitos aún a sus propios ojos, es decir, los profetas y los justos. ¿Recuerdan ustedes nuestro padre en la fe, Abraham, en Génesis capítulo 18, cuando se le manifestó el Señor, sus palabras de confesión fueron estas: soy polvo y ceniza. Génesis 18, 27. Jacob, cuando iba a acercarse a Esaú, sus palabras fueron de la siguiente manera: yo no soy digno de todas las misericordias y de toda la fidelidad con que has actuado para con tu siervo, es decir, para conmigo. Génesis capítulo 32, versículo número 10. Es decir, que los creyentes se ven pequeños a ellos mismos. Ahora bien, ¿por qué los creyentes se consideran pequeñitos a ellos mismos? Porque ellos conocen su propio corazón. La razón por la cual el mundo los ve pequeñitos es porque no conoce a Dios. Pero ellos no pueden, el mundo no puede conocer lo que hay en el corazón de los santos. Los santos se conocen a sí mismos, se examinan constantemente a sí mismos y se ven pequeños a los ojos de Dios. Soy polvo y ceniza. Es por ello que el apóstol, cuando escribe en Romanos capítulo 7, dice de esta manera: miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Romanos capítulo 7, verso 24. De manera pues que el vernos pequeños a nosotros mismos es un signo de verdadera gracia. El mundo ver a los santos y a los profetas pequeños es un signo de que no conoce a Dios. El vernos pequeños a nosotros mismos frente a Dios es un signo de verdadera gracia, porque el tener un concepto alto de sí mismo, por lo general, es un signo de falsedad, de incredulidad. Mire conmigo, Hechos capítulo 8, versículos 8 y 9. Leo. Así que había gran gozo en aquella ciudad. Pero había un hombre llamado Simón,
que antes ejercía la magia en aquella ciudad. Dice su nombre, dice su oficio, era un mago. Había el resultado de su oficio. Había engañado a la gente de Samaria. Era un engañador, era un falso, haciéndose pasar por algún grande. Si comparamos este texto con Génesis 18:27, Génesis 32:10, la confesión de Abraham, la confesión de Jacob, y lo que dice aquí, aquellos se consideraban pequeños a ellos mismos. Este que era un falso se consideraba grande a sí mismo. El punto es que dice el texto estos pequeñitos en Mateo capítulo 10, versículo número 41 y 42. Son pequeños a los ojos del mundo mente natural y son pequeños también a los ojos de ellos mismos. Ahora bien, es cierto y es propio y es una virtud considerarse pequeño a nuestros propios ojos, pero no debemos pasar por alto que en esa pequeñez hay grados. En la iglesia hay grados. Y estos grados son de acuerdo a su posición, a su oficio, a los dones, a sus gracias, a sus talentos. Hay hombres y mujeres grandes en fe, hay hombres y mujeres débiles en fe. Unos son manos, otros son pies, otros son dedos. Así que es muy variado. Pero el énfasis que parece dar nuestro Salvador en Mateo 10, 41 y 42 no es tanto al grado. Es que aún el más pequeño de los suyos, Él se ocupará de cuidarlos, al punto que quien le dé un vaso de agua por cuanto es discípulo, dice la Escritura, el tal no perderá su recompensa. Por lo tanto, hermanos, cuando vayas a distribuir tus dones, tus favores, tus ayudas a los santos, es adecuado que tenga un ojo a los ministros y a los justos. En particular, aquellos que son menos honorables y más ignorados por el mundo. No tanto por la iglesia, sino por el mundo. Esa es la manera de Dios. Sé pues imitadores de Dios como hijos amados, dice Efesios capítulo 5, versículo número 1. Aunque el mundo te desprecie, aunque el mundo te tenga como poca cosa, aunque la mente natural no te vea con el valor que Dios te da, a los ojos de Dios tú eres valioso. Permítame ver un caso aquí, consolador, en Lucas 16. Lucas 16, verso 20 y 22, leo. Había también un mendigo llamado Lázaro, que estaba echado a la puerta de aquel lleno de llagas, despreciado a los ojos del rico, tenido en poco. Pero he aquí lo que dice el verso 22. Aconteció que murió el mendigo, es decir, el que era pequeñito a la mente natural y pequeñito también a sus propios ojos, y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Y murió también el rico y lo enterraron en el cementerio. Noten ustedes el contraste. Lázaro, un hombre que donde quiera que se mencione el Evangelio y el nombre de Cristo, el de él también se menciona, pero fue despreciado. El rico que fue valorado por el mundo, lo enterraron en el cementerio y fue sepultado. Pero de Lázaro dice, fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Y en el Salmo 40, versículo número 17, agrega el salmista, aunque yo sea pobre y necesitado, Jehová pensará en mí. Aunque sea pobre y necesitado, Jehová pensará en mí. Hermanos, el punto es que los ministros y los justos son pequeños a los ojos del mundo, pero valiosos para Dios. Nuestro tercer punto es este. Por pequeña que sea la ayuda dada a un santo, será recompensada aquí y en el cielo. Por pequeña que sea, por menuda, por insignificante, que sea la ayuda dada a un santo, a un verdadero cristiano, por cuanto es cristiano, tendrá recompensa aquí y después de aquí.
Hermanos amados, la benevolencia nuestra debe ser extendida a todos los hombres. Mientras tengamos oportunidad, hagamos el bien a todos, dice Gálatas capítulo 6, versículo número 7. Pero lo que estamos estudiando no es asunto de hacer el bien a todos, eso hay que hacerlo. Pero el énfasis del texto es los profetas y los justos, y que ellos tendrán recompensa, aquí y después de aquí. La idea pues es que la misericordia que hagamos en esta tierra será recompensada aquí y también en los cielos. Y no solamente lo dice este texto, también hay otros, aquí mismo en Lucas, capítulo número 16, verso número 9. Leo. Nuestro Salvador, después que ha relatado la parábola, dice esto: y yo os digo, ganad amigos por medio de las riquezas injustas. ¿Ay, para qué? Para cuando éstas falten, os reciban en las moradas eternas. Y obviamente se está hablando de bienes materiales, no espirituales, porque no hay manera de ganar bienes espirituales de una manera injusta. Pero los bienes materiales sí pudieran ser ganados de una manera injusta. No solamente en la obtención, sino que el individuo retenga más de lo que le es permitido, que sea parte de las reglas de gracia. El punto es que dice aquí que hay recompensa. Recompensa, repito, ganad amigos por medio de las riquezas injustas, para cuando éstas falten os reciban en las moradas eternas. Lo mismo le dice Pablo a Timoteo: manda a los ricos de este siglo, a los ricos en la iglesia, que hagan buenas obras, que sean generosos, dispuestos a compartir, atesorando para sí buen fundamento para el porvenir. Primera de Timoteo capítulo 6, versículos 18 y 19. Ahora bien, la pregunta aquí es del modo siguiente: si hacemos el bien a los profetas y a los justos, ¿se nos promete dinero y recompensa material en esta vida? Sí. Eso es lo que enseña el texto. El texto habla de un vaso de agua. Tiene promesa para esta vida y también promesa para la que viene. Señor predicador, yo tengo dificultad con eso. Ajá. ¿Cuál es tu dificultad? Que yo he visto hombres caritativos, cristianos, que a veces caen en extrema pobreza. A la luz de las Escrituras, generalmente eso sucede por dos causas: por imprudencia o negligencia en su oficio, y en otras oportunidades por pecados secretos que traen maldición. Generalmente hablando, por pecados secretos que traen maldición. Entonces, eso significa que no podemos decir abiertamente que el ser generoso con los profetas y los justos será un suficiente resguardo contra de la pobreza material. Usted puede repetir la idea así. Hemos dicho que si somos generosos con los santos de Dios, esa generosidad material también traerá prosperidad material en uno. Hay a veces algunos hombres, verdaderos creyentes, que son caritativos y no obtienen esa prosperidad material por imprudencia o negligencia en sus propios trabajos u oficios, y también por pecados secretos que acarrean maldición. Por esa razón, entonces, debemos ser muy cuidadosos. No podemos decir abiertamente, de modo absoluto, que si somos generosos con el pueblo de Dios, de modo absoluto, será un gran resguardo contra la pobreza material. Lo que sí podemos decir es que si se da con rectitud y en fe, Dios ha prometido recompensar. De otro modo, que la caridad cristiana bien manejada
es la forma más fácil o más segura de abundancias aquí y después de aquí. Podemos decir, la forma más fácil de ser pobre es ser tacaño con los necesitados de Dios. La manera más fácil de vivir en estrechez económica y pobreza económica y aún en perjuicio espiritual es cuando somos tacaños con las necesidades del pueblo de Dios. No somos ajenos, amados hermanos, que una declaración como la que acabamos de traer resulta contradictoria a la mente natural. Porque la mente natural es que mientras tú más agregas a lo que tiene, más tiene. Valga la redundancia. Dios dice que mientras tú más das a los necesitados suyos, más tú tendrás. Resulta un tanto paradójico, parece contradictorio, que si tú tienes y tú le quitas lo que tienes, entonces vas a tener más. Eso es lo que Dios promete. Mientras ellos saquen dinero de sus bolsillos para dar con fe, de seguro que más tendrán. Para ponértelo en lenguaje escritural, si tú tienes 5 panes y 2 peces y los entregas en las manos de Jesucristo, de seguro que va a haber pan para todos, peces para todos, y tú vas a recoger peces y pan por canastas. En aquel tiempo nuestro Salvador lo hizo de una manera extraordinaria, de modo instantáneo, pero su fidelidad es la misma. Ahora lo que va a tomar es un poco más tiempo, pero habrá comida para otros y recogerá en canastas. Señor predicador, usted no tiene acostumbrado que cuando dice cosas así hay que traer las escrituras. Para allá vamos. Y ese es el punto ahora. Pruebas bíblicas de estas declaraciones. 1 Timoteo, capítulo 4 y verso 8. Porque el ejercicio corporal para poco es provechoso, pero la piedad para todo aprovecha, pues tiene promesa de esta vida presente y de la porvenir. Dice aquí que la piedad para todo aprovecha, para este tiempo presente y también para el porvenir. Lo que decimos del todo es también verdad de cada una de sus partes. Si decimos que fulano es blanco, él es blanco por completo. Si decimos que la piedad, y aquí la piedad está resumida como la verdadera religión, dice la verdadera religión para todo aprovecha. Tiene promesa para esta vida presente y también para la porvenir. Lo mismo puede decirse entonces de la caridad cristiana, que es parte de la piedad. Y pudiéramos leer de la siguiente manera: la caridad cristiana para todo aprovecha. Tiene promesa de esta vida presente y también de la venidera. Hermanos amados, hay personas que son menos sabias que tú, menos trabajadoras que tú, menos diligentes que tú, y tienen más que tú. Como se predicaba en días pasados, no es del sabio la victoria, no siempre. Dios es quien da las riquezas. No es el esfuerzo diligente, ni el trabajo tesonero y el esfuerzo organizado, sino la bendición de Dios. Pero aún así, Dios mismo ha establecido reglas y manera para prosperarte. Vayamos a Deuteronomio capítulo 15, verso 10. Sin falta le darás y no serás de mezquino corazón cuando le des. ¿Por qué? Porque por ello te bendecirá Jehová tu Dios en todos tus hechos y en todo lo que emprendas. Nótense, dice el texto, sin falta le darás y no serás de mezquino corazón cuando le des. El dar debe ser en la ausencia de mezquindad. Debe ser dado con un buen corazón. Y Dios aquí promete en su palabra que cuando se da con fe y un buen corazón,
Dice: Jehová te bendecirá en todos tus hechos y en todo lo que emprendas. Dios ha prometido, pues, prosperidad material si lo damos con fe y con un buen corazón. Honrar la palabra de Dios es honrarle a Él. Y hay un principio en el pacto de la gracia que dice: yo honraré a los que me honran. Hay pues una promesa de bendición y prosperidad material para ti si tú das de buen corazón. Así lo dice el texto. Otro texto, Proverbios 3, versículos 9 y 10. Nótense, oigan cómo dice: honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos, y serán llenos tus graneros con abundancia, y tus lagares rebosarán de mosto. Dice: honra a Jehová con tus bienes. No está hablando del corazón simplemente. No está hablando del asunto espiritual, está hablando de asunto material. De tu dinero, de tus bienes. Dice: hónralo, y con las primicias de todos tus frutos. Hay personas que reciben dinero para presentar el lado negativo, y de lo que les sobra, después que cubren todos sus gastos, entonces dan a Dios. Eso no es con fe, ahí no hay promesa. La promesa está atado a dar de las primicias. Porque si no, no es por fe. Si no, entonces usted está probando a Dios. Es dar de lo primero. Y dice el texto, una promesa: serán llenos tus graneros con abundancia. ¿Y qué es eso, tus graneros? El granero es de donde ellos sacaban su sostén. En lenguaje presente, tu empleo, tus chiripas, tus ingresos, tu trabajo, tus negocios, tus empresas. Pero no sea de mezquino corazón, porque si da de mezquino corazón es una mala inversión. Va a perder tu dinero y no hay recompensa. Y agrega: y tus lagares rebosarán de mosto. No solamente te dará para tu sostén, sino también tus deleites. El vino está simbolizado aquí como el deleite. Ahora no olvidemos lo que dice la Escritura en otro lugar: con fe y paciencia se heredan las promesas. Fe dando de las primicias. ¿Cómo se da de las primicias? Cuando se recibe el dinero o el ingreso, lo primero que se hace es sacarlo del Señor y de los necesitados. Eso no se toca. Una cosa es que tú lo recibas el jueves y no tiene oportunidad quizás hasta el domingo, pero ya en tu corazón lo sacaste de las primicias. Hay personas que sus ingresos son escasos y viven en constante pobreza por falta de fe, porque dan de lo último. Si les sobra, echan algo. Hermano, no. Vuelvo a leer: honra a Jehová con tus bienes. Dios no puede ser honrado sin fe y paciencia. Y con las primicias de todos tus frutos, y serán llenos tus graneros con abundancia, y tus lagares rebosarán de mosto. Que en el corazón de fe entonces debe estar primero honrar a Dios. Otro texto, Proverbios 11, verso 24. Hay quienes reparten y les es añadido más. Y hay quienes retienen más de lo que es justo, pero vienen a pobreza. Y aquí una de las reglas de la matemática divina. La matemática divina se parece como al cálculo. Cuando uno entró al cálculo o al álgebra en el bachillerato, necesitábamos un pensamiento abstracto para poder tomarlo. La matemática divina necesitamos fe porque está muy alto para poder tomarlo. Dice el texto que cuando se reparte, hay más. Y hay quienes agregan más y vienen a pobreza. Un pastor contaba este caso.
Conoció a una señora que recibió de pronto en su empleo un bono de 5,000 pesos y echó 100 pesos en la caja de ofrenda, apenas un 2%. En menos de un mes los 5,000 pesos se le volvieron agua y sal. Conoció a otra persona que recibió una herencia, un hermano. 300,000 pesos recibió y lo metió en un carro y no dio nada a los pobres ni a la iglesia. Ya ustedes saben el fin de la historia. El carro se destruyó y no tuvo nada. No estoy diciendo que todos los carros que se destruyen es por esta razón, de ningún modo. De ningún modo. Estoy citando lo que un pastor ha dicho sobre estos casos. El asunto es que el hombre sabio Salomón está aquí dando una observación. Nótense, él dice, como si dijese, yo he observado. Hay quienes reparten y les ha añadido más, y hay quienes retienen más de lo que es justo, pero vienen a pobreza. Él estaba observando en su vida, en su propia experiencia, él vio eso. Ahora, ¿quién es el que reparte? Obviamente que se refiere el que da a Dios y da a los necesitados. Y dice el texto que ellos se despojaron y Dios le añadió. Y hay otros quienes retuvieron más de lo que es justo. Acumularon, guardaron, le quitaron lo de Dios, le quitaron los de los pobres y terminaron en pobreza. La Escritura es bien clara sobre eso. Preguntamos entonces, ¿cuál es la mejor manera de aumentar el dinero? La caridad cristiana. Pero acuérdate que es un estímulo, no es una causa. Es una recompensa, no es una causa. El ministro puritano Thomas Gotch decía sobre este tema lo siguiente, comentando este mismo texto. Leo. Por tanto, si tú quieres mantener la pobreza lejos de tus puertas, entonces no alejes los pobres de Cristo de tu casa. Si vienen a ti, no los deje ir con las manos vacías, porque su necesidad es muy oída al oído de Dios. Da por causa del Señor. No piense que el dar con fe es una pérdida. Por cierto, es todo lo contrario. Termina la cita. Vuelvo a Proverbios nuevamente. Es una observación que está haciendo el proverbista. Ahora, leamos el versículo que sigue. Verso 25. El alma generosa será prosperada, y el que saciare, él también será saciado. Hay pues una gran promesa. Como se dijo al principio, la mejor manera para enriquecernos es usando nuestros bolsillos para la causa de Dios. Pero no olvidemos que para heredar las promesas se necesitan dos cosas: fe y paciencia. Echa tu pan sobre las aguas, dice Eclesiastés 11:1, y al final lo encontrarás. Con fe tú lo echas, con paciencia en Dios tú esperas. Así que, hermanos, hemos llegado esta noche hasta aquí. Continuaremos en este mismo tema en una próxima oportunidad. Y por lo tanto ahora vayamos a la aplicación. Aplicación. 1. La mejor inversión no está en poner todo tu dinero en los bancos, sino en dar una parte a los ministros y a los hijos de Dios. Hermanos, todos tenemos mucho que dar. Hay muchas cosas que podremos dar. Podemos dar saludos, podemos dar amistad, podemos dar sinceridad, podemos dar consuelos, podemos dar amor, podemos dar dinero, podemos dar comida, podemos dar ropa usada, zapatos usados, zapatos nuevos, zapatos viejos. Dios nos ha puesto en una condición que podemos todo el tiempo estar invirtiendo con grandes intereses. Todo el tiempo. La sentencia divina dice de este modo: cuando hagas banquete, llama a los pobres, a los mancos, a los cojos y a los ciegos,
y serás bienaventurado, porque ellos no te pueden retribuir, pero te será recompensado en la resurrección de los justos. Lucas 14, versículos 13 y 14. Y la recompensa, hemos dicho y hemos probado aquí, fuera de allá, pero el texto habla de la recompensa en el día cuando más lo necesitamos, el día de la resurrección. A menudo los hombres se rompen la cabeza cómo sacar el mejor provecho del uso de su dinero. Y he aquí la mejor opción: darle a los pobres. El que recibe a un profeta por cuanto es profeta, recompensa de profeta recibirá, y el que recibe a un justo por cuanto es justo, recompensa de justo recibirá. Y cualquiera que dé a uno de estos pequeñitos un vaso de agua fría solamente por cuanto es discípulo, de cierto os digo que no perderá su recompensa. Segunda aplicación. La caridad cristiana es un deber que siempre debe ser estimulado porque honra a Dios y trae mucha bendición al pueblo. Si leemos las Escrituras en el libro del profeta Ezequiel, en el capítulo 16, encontraremos que uno de los pecados de Sodoma no fue solamente soberbia y desorden y abuso sexual, sino también endurecer su corazón al necesitado. Ezequiel 16, 49. Si ellos hubiesen sido generosos con los necesitados, da a entender el texto divino que quizás hubiesen sido tratados de otra manera. Despojémonos pues de ese espíritu de Sodoma y de ese espíritu mundano y seamos generosos con los pobres. Proverbios 21:13. El que cierra su oído al clamor del pobre, también él clamará y no será oído. El que cierra su oído al clamor del pobre, también él mismo clamará y no será oído. Por tanto, amados hermanos, queridos y entrañables hermanos, esfuérzate en ser caritativo, porque la obra de bien que tú hagas, por pequeña que ésta sea, y que lo hagas con fe y paciencia, Dios, Cristo, ha prometido que te recompensará. Decíamos en día pasado que Dios se agrada más en la diversidad que en la igualdad. Disfrutamos más un panorama, un paisaje donde hay valles, ríos, montañas, lomas, que una simple llanura o un simple desierto. En uno hay mucha variedad y en otro hay igualdad. Aprendamos pues que Dios en su providencia ha hecho este mundo con una gran diversidad. Hay hombres muy ricos, aún dentro de la iglesia, como fue Abraham. Hay otros muy pobres, como fue Lázaro. Pero a ambos los pone la providencia divina. Hay algunos que son montañas, muy altos, y cuando viene la lluvia fresca, ellos toman una parte del agua, y la otra agua la dejan bajar hacia abajo, llenan los arroyos, los estanques y los surcos. Hay algunos que tienen dinero, reciben primero la lluvia fresca, retienen una parte para ello, y también dan a los pobres y honran a Dios. Hay otros que están en necesidad y dependen más de Dios y de la oración para su sustento, y también honran a Dios. Los grandes como también los pequeños. Quede pues en nuestras mentes estas palabras. Leo y concluyo. Y cualquiera que dé a uno de estos pequeñitos un vaso de agua fría solamente por cuanto es discípulo, de cierto os digo que no perderá su recompensa. Amén.